Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados profesores. Bienvenidos nuevamente a tu curso de cualificación de mejora continua. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Hoy iniciamos con el módulo número 7, aspecto técnico, académico, didáctica y metodología. Bueno, como ustedes pueden ver, pues nos encontramos ya en la recta final de esta enriquecedora travesía pedagógica. El módulo de planificación didáctica, el módulo de hoy y el del día de mañana, que es planificación, metodología y evaluación, son el corazón de la acción docente. Pues aquí es donde el conocimiento se convierte en experiencias significativas y transformadoras para nuestros estudiantes. Y vemos que cada uno de ustedes ha ido demostrando a lo largo de estos 7 días compromiso, creatividad y pasión por mejorar su labor docente. Y eso, pues, como profesores del sistema de formación del profesor universitario, nos incentiva para hacer las cosas mejor cada día. Eso nos inspira a mejorar y a darle siempre lo mejor. Recordarles nada más que estamos a un paso de lograr la meta. Nos falta solo el módulo de hoy y el módulo 8 del día de mañana para concluir con éxito este proceso. Así que la invitación va para que podamos continuar con la misma energía, con la mirada puesta en el propósito que nos une, formar con excelencia, con sentido humanista y con visión de futuro a nuestros estudiantes. Como les mencionaba, tenemos solamente pendiente el módulo del día de mañana, así que aprovechemos cada momento, compartamos saberes, fortalezcamos la comunidad educativa que hemos construido en este intensivo de 7 días con el día de hoy. Y como dice Nelson Mandela, siempre parece imposible hasta que realmente lo hacemos. Y el día de hoy, pues contamos con un excelente profesor del sistema de formación del profesor universitario. Él es el maestro Cristian Andrino Rivera, profesor del SFPU, de la DDA, de la Dirección General de Docencia de nuestra tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, para quien pues me permito leer una síntesis de su hoja de vida. Él posee una maestría en formación docente holística por la Universidad de San Carlos, también maestría en políticas educativas de la Universidad de San Carlos. Tiene especialización en didáctica en entornos virtuales de aprendizaje por la UNED de Costa Rica, de Nicaragua. Especialización a distancia de UNED, UNESCO y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha realizado diferentes estudios de posgrado y diplomados en temáticas como la mediación del aprendizaje en entornos virtuales de México, desarrollo de estrategias digitales para el aprendizaje también de la Ciudad de México, gestión curricular y proyectos formativos por competencias de CIFE México. Él también ha diseñado varios módulos y textos en los que destaca el modelo de formación por competencias, la planificación estratégica, didáctica y evaluación, métodos y metodologías para activar las competencias, estilos de aprendizaje, las competencias docentes del siglo XXI, didáctica en entornos virtuales de aprendizaje y la mediación del aprendizaje hoy en entornos virtuales. Tiene varias publicaciones en las que destaca la didáctica en entornos virtuales de aprendizaje, la mediación del aprendizaje en entornos virtuales y la evaluación del aprendizaje en una formación por competencias. Así que pues los dejo con el maestro Cristian Andrino, quien tiene bajo su responsabilidad la temática del día de hoy. Bienvenidos y tiene la palabra maestro Andrino. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Un gusto. Tengo la oportunidad de conocer a varios que están en estos procesos por otros cursos de formación que hemos venido trabajando. Entonces, gracias por la invitación de ser parte del sistema de formación del universitario del profesor y desarrollar este proceso de formación. Este es a través del módulo 7. Voy a compartirles mi pantalla
Pues, ¿cuál es el aspecto, el módulo número 7? Es aspecto técnico académico, didáctica y metodología. Dentro de ese aspecto técnico académico son varias temáticas que se van integrando en este proceso. De hecho, los procesos que ustedes han venido trabajando en los diferentes módulos han sido integrados, están hilados uno con otro, se complementa porque es parte de toda una formación docente. En este caso, lo que vamos a trabajar propiamente de este aspecto es la secuencia didáctica. ¿Qué es la secuencia didáctica? ¿Cómo se estructura? Muchos ya han trabajado o algunos de estos procesos, otros le van a dar nombre y apellido a este tipo de procesos que vamos a trabajar, pero se van a dar cuenta de que es mucho de lo que venimos trabajando, de lo que hemos ido realizando en nuestros procesos de formación. Hoy se los presentamos con una hilación, con procesos integrados para ir viendo precisamente una integración de mi metodología, de mi método, de mis competencias propiamente dentro de una formación, en este caso de la formación del estudiante. Entonces, con este preámbulo inicio mi presentación, que es propiamente secuencia didáctica en la educación superior. ¿Qué aspectos van integrándose o se integran propiamente en la secuencia didáctica? Hay varios aspectos que se integran en este tipo de procesos. Cuando hablamos de secuencia didáctica, que ahorita vamos a ver la definición, se debe integrar propiamente el ciclo didáctico, metodologías, métodos, técnicas, y a esto se le llama estrategias de aprendizaje. Esto lo vamos a desglosar para tenerlo claramente a qué es lo que corresponde cada uno de los procesos como tal. Cuando hablamos nosotros del término de secuencia didáctica, nos dice la definición, ahí es el conjunto articulado de actividades de aprendizaje y evaluación que con la mediación de un docente buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos. La secuencia didáctica es propiamente el ordenamiento, la estructuración, la organización que le doy yo como especialista, yo como docente a mi curso, a mi clase como tal. Si yo tengo, en este semestre tengo 28 clases, como comúnmente le llamamos, podríamos decir que tenemos 28 secuencias didácticas. Si tengo 12, si tengo 15, si mi semestre es solo de 10 clases o 10 secuencias didácticas, cada una va a tener una estructura de ser. Esto depende a las mallas curriculares, cómo está integrado su curso dentro del programa, cuántas sesiones de clase va a tener, si va a tener solo sesiones teóricas o prácticas como está estructurado. Entonces, en cada una de esas sesiones se desarrolla una secuencia didáctica. Entonces, me dicen, para este semestre voy a tener 15 clases, son 15 secuencias didácticas. ¿Y qué es la secuencia didáctica? No es más que pensar en todas aquellas actividades, qué metodología o método voy a aplicar para poder organizar mi clase. Mi clase que puede durar 1 hora, hora y media, 3 horas, independientemente de. Hago mención de esto porque en cada programa está estructurado de diferente manera, en eh, cada clase, cada curso como tal está estructurado de diferente manera. Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar propiamente. ¿Cómo estructurar esas 2 horas, esa hora o esas 3 horas que tengo comúnmente, que este es el denominador común de tiempo? ¿Cómo estructurarlo en una sesión de clase? Repito, entonces la secuencia didáctica siempre va a estar a cargo de ustedes los especialistas. ¿Puedo jugar con estos roles? Por supuesto, porque ustedes ahora no son el protagonista de todo el proceso, sino hay que vincular a los estudiantes a que sean los protagonistas también de su propio aprendizaje. Sin embargo, esto es fácil decirlo, pero si yo no lo vinculo, no es que ellos de por sí, al decir estas generalidades, hago un paréntesis, cuando hablo de estas generalidades es de la media. No es que todos los estudiantes, cuando digo estas generalidades, van a reaccionar así. Siempre sabemos que hay estudiantes excelentes que se podría decir que son autónomos y estratégicos y aquellos estudiantes que son un poco receptivos, resolutivos, viendo esa clasificación o podrían tener otra denominación, pero aquellos estudiantes que la misma presión los empuja a actuar, el mismo punteo, la misma nota, el mismo grupo los va empujando. Entonces, hablando de estos dos tipos de estudiantes, de la media, a eso nos referimos cuando hacemos estas
estas observaciones. Entonces, mis estudiantes pueden tener muy buena aplicación, pero a cargo de ellos no está esa mediación pedagógica. Únicamente ustedes, como especialistas, realizan esa mediación pedagógica. Entonces, ¿qué incluye propiamente la secuencia didáctica? La secuencia didáctica está integrado en, o se integra a través del ciclo didáctico. ¿Qué es el ciclo didáctico comúnmente llamado? Conjunto sistemático de actividades que debe realizar el docente en cada una de las sesiones o periodos para garantizar la eficiencia del aprendizaje. Incluye 3 momentos o fases. Pues cuando hablamos del ciclo didáctico, hablamos de, en sus inicios, en los procesos de formación, hablábamos de un inicio, un desarrollo y un final. Hoy, ¿cómo se le llama? Presentación, proceso y producto. Ya vamos a ir viendo las etapas. Hay una presentación. Cuando hablamos de pensar estratégicamente en una presentación, ¿qué debe incurrir o qué debo de integrar en esa presentación? Mi sesión de clase va a tener 2 horas, tomémoslo así, marquémoslo en esas 2 horas. ¿Qué voy a hacer en esas 2 horas? Bueno, el ciclo didáctico me dice que hay 3 procesos que debo de cumplir y en esa presentación, ¿qué podría integrar? Podría activar conocimientos, podría realizar una motivación, podría realizar un hilo conductor. Si esta es mi 5ª clase y resulta que hace 15 días trabajé con mis estudiantes, creo o considero que debería de haber un hilo conductor. Entonces empiezo con un hilo conductor. Una socialización, bueno, hicieron la actividad que les encargué o que tenían que hacer, hicieron la evidencia de aprendizaje, a ver, y empiezo a presentar esas evidencias de aprendizaje. Una socialización por parte de los estudiantes o de parte mía, una aplicación. Puedo empezar desde ya, desde el inicio con un ejercicio y posterior voy a ir explicando a qué se debe ese ejercicio. Vamos a iniciar la clase de hoy y vamos a hacer grupos, grupos de 5, grupos de 10 y los armo en grupos y empezamos a trabajar. Empecé directamente con una aplicación. No he explicado el tema, no he explicado ninguna actividad, simplemente los mandé a hacer grupos y en relación a un trabajo que van a hacer, por decir algo, una aprendizaje basado en problemas, van a resolver un problema. No les he dicho de qué es esa temática, sobre qué es el tema, sino eso viene posterior. La vinculación de estos procesos o ir jugando con estos procesos cambia de metodología, genera otro tipo de creatividad, no se vuelve un proceso rutinario donde yo siempre llego, empiezo a explicarles de qué consiste la temática, empiezo a explicarles qué vamos a trabajar el día de hoy, no. Cambiar con toda esta rutina, esa es la invitación hoy en día en estos procesos de formación por competencias. No empezar o no realizar procesos tan metódicos porque aburre al docente, aburre al estudiante y al proceso en sí se vuelve, se desanima, no se generan procesos de aprendizaje, no se motiva. Y entonces empezamos a ver que, y esto nos pasa a todos, no solo al estudiante, le pasa al docente y le pasa al estudiante. La segunda fase de ese ciclo didáctico, el proceso. Dentro del proceso, ¿qué deberíamos de tener en cuenta? Una integración de saberes. Hay conocimientos que yo voy a desarrollar. De esos saberes, cuando yo me refiero al desarrollo de esos saberes, estamos hablando de el saber ser, saber conocer, saber ser. La integración de esos saberes, fíjense que este es el fundamento de las competencias propiamente, la integración de esos saberes. ¿Por qué se cambió esta estructura? De nuevo hago un paréntesis. Recordemos que en el enfoque tradicional ya existía esa integración de saberes. Hablábamos de conocimientos, de procesos afectivos, cognitivos, psicomotrices, ya se integraban ahí. Afectivo, cognitivo, psicomotriz, quienes hicieron planificaciones hace más de 20 años, recordemos que esa era la estructura propiamente. Ahí ya está integrado los saberes. Hoy viene y reestructuran ese proceso de formación donde me dice deben de verse integrados los saberes, no los saberes aislados. Voy a hablar únicamente solo de conocimientos o solo de la aplicación o solo de actitudes o valores. No, eso debe se debería como un todo, un complemento. Debe haber una conceptualización. Las temáticas, los contenidos siguen siendo valiosos. Esos contenidos son parte de, ya no es lo principal. No voy a ir a mi sesión de clase, sesión de aprendizaje, a desarrollar únicamente contenidos. No. Debo de ver la vinculación.
de esa aplicación y debo de ver esa parte actitudinal, esa parte de valores que se va integrando a esos procesos de formación. Debe haber una fundamentación, una argumentación y una transferencia. Esa fundamentación, por lo general, es por parte del especialista o por parte de ustedes, que son los expertos. Pero, por ejemplo, si estoy trabajando una exposición, ellos pasan a ser los expertos de esa temática o pretendemos que ellos sean los expertos de esa temática. Debe haber siempre la intervención de ustedes como profesionales, por supuesto. Ustedes tienen el todo de esa estructura. Argumentación y transferencia, todos esos conocimientos, toda esa aplicación que yo tengo como especialista, se los debo de trasladar a ellos. No me lo debo de, no es, ir a demostrar cuánto sé, cuánto domino la temática, no. Debe haber esa transferencia. Quiero que ellos dominen esos conceptos, quiero que ellos dominen esas técnicas, quiero que ellos trasciendan esas actitudes, esos valores. Y en un producto, ¿qué debe de ver un producto? Esa integración de saberes vuelve a darse, pero aquí ya no es la integración conceptual, sino aquí es a través de un ejercicio, a través de una actividad. Debe haber conceptualización, fundamentación de nuevo, argumentación y transferencia. En metodologías activas, cuando hablamos de procesos metodológicos, que es el conjunto de procedimientos, acciones organizadas, planificadas por el docente de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje. Cuando hablamos de estas metodologías, debemos de pensar, bueno, yo no soy docente de profesión, no tengo una formación pedagógica, ¿cómo voy a estructurar? Porque recuérdense que esta formación no es únicamente a pedagogos, sino precisamente a todos aquellos profesionales que se dedican a dar docencia como segunda profesión. Si yo estoy trabajando en humanidades o en STEM, ahí sería diferente porque ellos sí tienen este tipo de formación. Pero cuando me voy a trabajar con abogados, con ingenieros, con arquitectos, con odontólogos, farmacéuticos, y empiezo a ver todas las disciplinas, ellos no tienen este tipo de formación y no tendrían por qué tenerla, porque en su plan de estudios, en su estructura, no está la docencia como tal. Un agrónomo no tendría nada que, no tiene de hecho en su programa que saber de docencia. Sin embargo, el agrónomo se dedica a dar docencia como segunda profesión, sí requiere tener en cuenta este tipo de procesos, este tipo de metodologías. ¿Por qué? Porque se dedica a la docencia. Cuando hablamos de métodos de aprendizaje, la organización de actividades concretas para obtener un resultado. Existe un procedimiento, fases que seguir si se desea llegar a un final. Entonces hay métodos, metodologías y técnicas. ¿Qué son las técnicas? Son procedimientos que se realizan para ejecutar una determinada tarea. Supone un conjunto de normas y reglas que se utilizan con medios para alcanzar un fin. Hoy en día, todo esto, ¿cómo se le llama? Estrategias didácticas. ¿A qué se le va a llamar estrategias didácticas propiamente? A las metodologías, métodos o técnicas, incluso actividades, van a ser estrategias de aprendizaje, estrategias didácticas, que son los procedimientos o recursos utilizados de manera flexible por el facilitador de la enseñanza para promover aprendizajes significativos en los estudiantes. ¿Por qué no necesito desglosar qué tipo de metodologías o qué métodos o técnicas están haciendo? Porque ustedes no están en un proceso propiamente de formación o no están formándose como pedagogos. Ustedes necesitan herramientas para poder desarrollar en su sesión de aprendizaje. Por lo tanto, ¿qué me dicen las nuevas temáticas o los nuevos procesos de formación? Que hoy a todas esta integración de metodologías, métodos y técnicas se le va a llamar estrategias didácticas. Yo voy a utilizar un aprendizaje basado en problemas, voy a utilizar un foro, voy a utilizar un cineforum. Eso se le llama estrategia didáctica. Si estuvieran en una formación propiamente en educación, llámese especialización, una maestría, sí necesitan saber todas estas características, cuál es la diferencia entre un método y una metodología y una técnica, pero para estos procesos funciona muy bien que le llamemos y se adapta el término estrategias didácticas. La pregunta que desarrollo en este momento es, ¿qué otras estrategias didácticas utilizamos en nuestra sesión de aprendizaje?
Nos vamos, quienes tengan o están conectados a través de un celular, ahí aparece el código QR y en este momento voy a compartirles en el chat el link para poder resolver esa pregunta que tienen a continuación. Voy a dejar de compartir. Y en este momento les voy a compartir el siguiente link. En este momento les estoy compartiendo el siguiente link. Este es un Padlet. Quienes ya están ingresando, quienes no han utilizado esta herramienta, se van a ese más que está en la parte inferior derecha frente a su computador, le dan clic a ese más. En ese clic aparece ahí sujeto, colocan ahí su nombre y donde dice escribe algo bonito, ya me responden ustedes. ¿Qué otras estrategias didácticas utilizamos en nuestra sesión de aprendizaje? Recuerden que hay diferentes disciplinas, entonces la pregunta es, ¿qué otras utilizan ustedes? ¿Verdad? Hay infinidad de especialidades, entonces por ahí ya me están escribiendo, entonces voy a dar unos minutos para que vayan anotando. Voy a ver si les puedo compartir en este momento mi Padlet. Ahí empiezan a ver ustedes. Voy a dar unos minutos. No sé si alguien tenía levantada la mano. Perdón, era para el QR, pero ya tuve acceso, gracias. Gracias, maestro Jorge. Miren, ahí se va a ir enriqueciendo el panel. Vamos a ir dando un espacio para que vayan anotando ahí con qué otras herramientas utilizamos. Ya tomando en cuenta qué estrategias didácticas, puede ser una metodología, un método, una técnica que utilizamos. Para todas, de hecho, para todas las disciplinas hay herramientas técnicas especializadas para esa disciplina, pero hay muchas que tienen un tronco común que las utilizamos en cualquier proceso de formación que nos ayudan muy bien para estos procesos. Bueno, por el tiempo voy a ir leyendo algunos, me disculpo por los que no pueda leer, es por el tiempo nada más. Este Padlet queda habilitado, ustedes lo pueden descargar después, pueden volver a ingresar a este Padlet y descargar eh, esta, esta presentación, porque lo pueden hacer muy bien. Y quienes tienen su sesión en Padlet o quienes no tienen su sesión en Padlet pueden crear una sesión en Padlet y ya les queda ahí en su Padlet esta actividad porque ya está compartida también. Entonces la invitación está ahí también. Es un recurso digital donde ustedes pueden hacer uso de ese recurso digital. A este Padlet ustedes pueden agregarle imágenes, pueden agregarle un video, pueden agregarle un libro. Resulta que encontré un libro muy bueno de estrategias didácticas. Hago mención de nuevo. Hay un libro de estrategias didácticas de Pimienta Prieto. Este lo tenemos ahí en el módulo, en recursos. Yo por lo general siempre lo socializo porque el libro es bastante didáctico. No es precisamente para docentes, sino es para cualquier disciplina donde me dice en qué consiste el método, metodología o técnica, cómo se puede aplicar en la segunda hoja y un ejemplo de esa aplicación. Son 3 hojas por lo general que aplican para cada proceso. Entonces, tiene más de 100 evidencias de estrategias de aprendizaje donde ustedes pueden aplicarlas muy bien. Entonces, me dice ahí lluvia de ideas, panel, foros, exposiciones, proyectos educativos. Miren, hay una riqueza de elementos. El maestro Marcos ya
anota ahí varios recursos digitales. Recuerden que los recursos digitales son parte de estas estrategias también. Llámese Padlet, Canva, Drive, Kahoot. Gracias, maestro Marcos. Ese es otro tipo de herramientas que se integran como estrategias didácticas totalmente. Técnica de aula invertida, presentaciones, líneas del tiempo, ABP, aprendizaje basado en problemas, ABC, aprendizaje basado en casos, AB Pro, aprendizaje basado en proyectos. Miren toda la riqueza. Voy a ir bajando para que ustedes vayan leyendo. Miren ahí todas las que nos anotan ahí donde dice lluvia de ideas, preguntas generadoras, relato de casos. Me hubiera gustado que anotaran su nombre ahí. Le pueden dar ustedes a los 3 puntos clic y pueden anotar su nombre porque esto es para referirme a ustedes con su nombre también. Miren la riqueza de estrategias que anotó aquí el profesor o profesora. Análisis de casos, lecturas guiadas, lectura crítica, debates, foros. Miren la riqueza de estrategias didácticas que anotan. Voy a ir bajando. Cinematografía, películas. Y una serie de recursos. Sigo bajando. Discusiones de clase, comprensión de lectura, análisis de problemas, preguntas, utilización de Skype, líneas de tiempo, memorias didácticas. Miren toda la riqueza de herramientas que aparece ahí. Entonces la pregunta es, ¿tenemos estrategias didácticas? Sí, tenemos estrategias didácticas y con todas estas vamos a jugar. Voy a volver a subir, miren, voy a volver a dar de nuevo un recorrido. Exposición colaborativa, debates. Voy a ir bajando poco a poco y ahí nos trasladamos a la presentación. Talleres didácticos, hojas de trabajo, exposiciones, foros, análisis de casos, aprendizaje experiencial. Aquí ya eso ya incluimos métodos, excelente. Lecturas guiadas, quiz. Mire, Cineforum, herramientas virtuales. Propiamente en estas herramientas virtuales, recuerden que hoy en día hay una cantidad de herramientas virtuales, que ya lo vamos a ver más adelante, que nos van a enriquecer nuestro proceso de formación, nuestra sesión de aprendizaje. Videos, preguntas en clase, preguntas directas, análisis, discusiones. Y aquí nos quedamos. Voy a dejar de compartir. Pueden seguir ustedes anotando, no hay ningún problema, pero nos trasladamos a la presentación. ¿Qué vale? ¿Qué vale? 49. Espérame. 2%, ¿no? Entonces, continuamos. Ya ahí se mencionó qué otras estrategias didácticas utilizamos en nuestra sesión de aprendizaje. Y ustedes ya vieron la riqueza de estrategias didácticas que me presentaron. Sean 3 porciones, por favor. Ya me están pidiendo ahí mi comida, entonces no hay problema. Esas estrategias didácticas, voy a regresar. Cuando hablamos de qué otras estrategias didácticas, ya ustedes me hicieron una gran anotación de ahí de estrategias didácticas entre metodologías, métodos, técnicas. No hay ningún problema qué es cada cual. Aquí a todos le vamos a llamar estrategias didácticas porque es un término que ya está incluso validado dentro de estos procesos de formación. Vamos a ver a continuación ya de forma más estructurada esas mismas estrategias didácticas. Estas estrategias que les presento en este cuadro, este es solo un documento que trabajé, está dentro de la plataforma, lo pueden descargar, que es didáctica en entornos virtuales de aprendizaje, así se llama el documento, donde les presento estas estrategias didácticas para desarrollar docencia. ¿Estas son para mi estudiante? No. Son para que ustedes como docentes puedan aplicarlas en su sesión de aprendizaje. Hay estrategias que es conveniente determinar el lugar, el tiempo, las condiciones para poder aplicarse. No todas son para una determinada temática. Alguien me decía,
puedo socializar una estrategia didáctica, aprendizaje basado en casos, y puedo utilizar esa estrategia en toda mi formación. La pregunta es, ¿lo puede hacer? Por supuesto, pero la invitación es que no, tomando en cuenta que hay una gran cantidad de estrategias didácticas que puedo aplicar. Repito, si yo utilizo aprendizaje basado en casos, aprendo muy bien la metodología, sé cómo aplicar las fases y lo aplico en todas mis sesiones de aprendizaje, creo una rutina, creo acciones que prácticamente mi estudiante ya sabe cuál es el proceso que van a seguir y rompo y no rompo con ese tradicionalismo. Entonces la invitación es, sí se puede utilizar una metodología, la invitación es que vaya variando la metodología. Además, hay temas que no encajan en la metodología que yo voy a trabajar. Yo voy a trabajar un debate porque hay dos puntos de vista respecto a una temática y se encaja muy, para desarrollar mi docencia. Entonces, me voy al debate, no necesito utilizar otra técnica, pero no puedo utilizar el debate en todas mis sesiones de aprendizaje. Hay otra riqueza que aparece ahí. Entonces, ahí les presento el siguiente cuadro: estrategias didácticas para desarrollar docencia, aprendizaje significativo, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje experiencial, que lo vi en la sesión anterior, aprendizaje según los estilos de enseñanza. Miren, según los estilos de enseñanza, según los estilos de aprendizaje. ¿Qué me dice según los estilos de aprendizaje? Que en mi clase siempre van a haber teóricos, activos, reflexivos y pragmáticos según la teoría. Entonces empiezo a diseñar actividades para teóricos, para activos, para reflexivos y para pragmáticos. ¿Debo seleccionar? No, todos tienen que hacer esa actividad porque voy a enganchar a los que son más teóricos. Si hago una actividad para los activos y así empiezo a hacer las actividades para que puedan hacerlos, no seleccionar los grupos, sino para que todos realicen esas actividades. ¿Qué logro ahí? Atraer a los 4 estilos de aprendizaje que hay en una sesión de aprendizaje. En la sesión, los recursos, miraba clase invertida. La clase invertida, el docente debe implicar primero al estudiante para que investigue, el estudiante debe explorar, luego explica en la sesión de clase y el docente media esa explicación. Paso a la siguiente, miren. Otras estrategias: MATFA, proyectos de lectura integral, aprendizaje basado en proyectos, cineforum, sociodramas, dramatización, debates, foros, panel, Philips 66, mesa redonda, exposición. ¿Qué aparece ahí? Aparece la definición de la estrategia y a la par aparecen las fases. Yo voy a utilizar una entrevista. Para la entrevista primero debo hacer una formación de grupos, selección del interrogador, conversatorio entre el interrogador y el experto, presentación de expertos, entrevista guiada, conclusiones generales. Miren las fases que aparecen ahí para aplicarlas en una sesión de aprendizaje. Y la finalización de estos cuadros. ¿Está la lección magistral? Sí, está la lección magistral, sigue teniendo validez, pero la lección magistral, ¿cuál ha sido el problema? Que nos quedamos únicamente con una fase o dos: exposición y aplicación. Expuse mi tema y los mando a trabajar a mis estudiantes, pero eso no me dice que es la clase magistral. Aparece ahí la clase magistral, debe haber una percepción o una atención al inicio, una motivación, una adquisición. Debe haber un procedimiento, una participación y una aplicación. Miren cómo se integra la lección magistral, que sigue siendo hoy en día una de las metodologías más usadas. Pero la invitación es que tenemos más de 30 metodologías ahí presentes. Empecemos a integrarlas como proceso de formación. Repito, esto es para aplicarlos en nuestros cursos, en nuestra sesión de clase como tal. Estos recursos o estrategias didácticas aplicadas con recursos digitales, lo mencionaron en Padlet, en el muro ahí también. Miren la cantidad de recursos digitales que aparecen en su máquina. Cuando yo ingreso a internet y coloco, hay comunidades de recursos digitales, esas comunidades de recursos digitales es porque la misma entrada me sirve para generar varios procesos. Llámese Geniali, por decir algo,
puedo hacer una infografía, puedo hacer una presentación, puedo hacer un video, puedo hacer un cartel en el mismo recurso. Entonces, cuando vemos, ¿debo de conocer todos estos recursos digitales? No, pero sí debo de tomar en cuenta que ya están ahí, puedo vincularlos. Yo ingreso a internet y coloco cómo hacer presentaciones en línea y me van a aparecer más de 15, 20 recursos digitales. ¿Necesito saber todos? No. Con uno o dos que pueda aplicar es suficiente, porque eso es solo para hacer presentaciones. Pero si yo quiero hacer infografías, si yo quiero hacer videos, y empezamos a ver la gran cantidad de recursos digitales que hay a nuestra disposición, debemos de vincularlos para nuestro uso y generar o activar nuestras competencias digitales para docentes y aplicarlos con los estudiantes. Generar y promover recursos digitales, competencias digitales para los estudiantes. Entonces vemos esa vinculación, es una ganancia, está ahí a disposición de nosotros. Todos estos recursos que ustedes ven a continuación tienen un recurso gratuito. Algunos, o de hecho la mayoría, tienen una versión de paga. Por supuesto que tiene otras bondades, otros beneficios el poder tener un recurso de paga. Pero resulta que no tengo la capacidad de tener un recurso de paga, entonces utilizo la versión gratuita. Y la gran bondad de hoy en día de estos recursos del Internet es que la mayoría tiene recursos gratuitos a disposición, con limitaciones, con algunos procesos que no puedo aplicar, por supuesto, porque es una versión gratuita. Pero miren la riqueza de recursos digitales. Ustedes en el documento que les estoy diciendo de didáctica, ustedes se van y le dan clic a los links que aparecen ahí, inmediatamente los traslada al recurso como tal. Y finalizamos ya en la evidencia de aprendizaje. ¿Qué tienen que trabajar ustedes en su evidencia de aprendizaje? Propiamente, es el siguiente plan de sesión de aprendizaje. Ahí aparece, esa es la evidencia que tienen en el módulo número 7. En el módulo 7, la única evidencia que tienen que entregar es este plan de sesión de aprendizaje, donde tienen que anotarme qué actividades hace el docente, qué actividades hace el estudiante, qué recurso utilizo, qué tiempo y qué estrategia didáctica voy a utilizar de los cuadros que les presenté anteriormente. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Pensar en una sesión de clase de su disciplina, no es de este proceso, sino de su disciplina, de su curso, anotan su nombre, su curso, qué modalidad va a ser, si virtual o presencial, su unidad de aprendizaje, el tema que van a realizar, el criterio de desempeño que van a desarrollar. Esos criterios de desempeño, si trabajan ustedes por alguna otra definición en lugar de criterios de desempeño, objetivos específicos, pues esos son los que se anotan ahí. Luego, la actividad. Yo tengo 2 horas, marquemos esa modalidad, si quieren más o menos, no hay ningún problema, pero tomando en cuenta que tengo 2 horas para desarrollar mi sesión de aprendizaje, ¿qué voy a hacer en esas 2 horas? Y ahí aparece el formato que ustedes tienen que entregar. Miren, mi plan de sesión de aprendizaje, este está en Word para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan trabajar. ¿Qué voy a hacer en la presentación? ¿Qué voy a hacer en el proceso? ¿Qué voy a hacer en el producto? Tomando en cuenta que voy a seleccionar una estrategia didáctica. Para mi sesión voy a aplicar el aprendizaje basado en casos. Me voy a qué etapas tiene. Ahí no están desarrollados porque es únicamente un documento didáctico. Entonces, si no tengo mayor conocimiento, investigo en qué consiste el aprendizaje basado en casos y ese es el que voy a desarrollar. Muchas de estas estrategias ustedes ya las han aplicado, ya las han desarrollado. Si aparece una que no esté en el cuadro que yo les estoy presentando, en el documento que les guía, que les estoy entregando, no hay ningún problema. Ustedes me colocan ahí el nombre de la estrategia que consideren. Si ustedes la crearon, la innovaron, adelante. Felicidades también. Pueden crear esa estrategia didáctica y cómo la llevan a cabo, cómo la desarrollan. Y aparece un plan de sesión de aprendizaje, un ejemplo de cómo lo tienen que realizar. Miren, ese es ejemplo de mi curso, pero yo utilicé como estrategia didáctica el aprendizaje participativo. Hay aprendizaje vivencial, aprendizaje experiencial, ciclo de aprendizaje experiencial,
hay infinidad de metodologías que ustedes pueden aplicar en su sesión de aprendizaje y llevarlas a cabo en este proceso de formación. Y esa es la evidencia de aprendizaje que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, es este plan de sesión de aprendizaje. Ustedes llenan su plan. Hay un ejemplo de cómo, el ejemplo, valga la redundancia, es una guía únicamente. Hay quienes quieren anotar más, anotar menos o generar otro tipo de recursos. Lo pueden hacer muy bien y ese es su plan. Ahí explico el aprendizaje participativo, que fue el que utilicé en mi estrategia didáctica. ¿Qué es el aprendizaje participativo? Y ahí explico qué es y las fases de ese aprendizaje participativo. Muchísimas gracias. Aquí cierro la presentación. Por si hay alguna duda o comentario que quieran hacer. De forma muy puntual, por los tiempos, disculpen. Buenas tardes, Lick. Perdone una pregunta. ¿Todo este material ya está en la plataforma? Correcto, este material ya está en la plataforma. Muy bien, gracias. Ya recuerden que como se van habilitando conforme se va dando la sesión de aprendizaje, entonces ya va a estar todo habilitado. Tienen ahí en la parte final del módulo, ahí aparece la definición de la estrategia que tienen que realizar. Las instrucciones de la evidencia de aprendizaje que tienen que realizar, que es este plan de sesión de aprendizaje. Ustedes lo descargan en Word y lo trabajan. Si hay dudas metodológicas, también están los foros abiertos. En la parte siempre de su módulo aparece un icono de un globo. Ese es mensajes. Ese mensaje me llega directamente a mí. Ustedes están en un módulo, abren la sesión de mensajes, escriben ahí el mensaje que ustedes consideren, ya sea de metodología, ya sea de dudas temáticas o algún otro aspecto que consideren que yo lo pueda trabajar con ustedes, me escriben y inmediatamente ahí les resuelvo, además del foro que está habilitado. Maestro Giovanni Santos. Buenas tardes, maestro. Más que una duda, agradecerle por tan puntual exposición. Gracias, como debe ser. Esto enriquece nuestros conocimientos y nuevamente muchas gracias. A usted, maestro Santos. Se le agradece. Gracias, maestro. No sé si hay alguna otra duda, pregunta, si no, dejaría a nuestra coordinadora. Maestro Luis, perdón, veo la mano del maestro Luis. Sí, Disculpe. así es correcto. Ya, muchas gracias. Quisiera Adelante, preguntar, realmente en el curso que vamos a utilizar para realizar este plan, es el curso donde nosotros necesitamos estar acá, que por medio de ello estamos acá, o es un curso cualquiera que tomamos para poder hacer esta planificación. El ideal, yo creo que usted ya lo hizo muy bien el recorrido. El ideal sería en el curso donde ustedes tienen algún aspecto o algún señalamiento, pero igual queda abierto. Recuérdense que si ustedes estructuran esta sesión de aprendizaje, no es precisamente para un curso, porque la metodología aplica para cualquier curso que ustedes puedan desarrollar. Simplemente se basan precisamente en un curso de ustedes que tengan, en un contenido específico, no un contenido, en una unidad específica, y qué actividades van a hacer en esa actividad, tomando en cuenta que su sesión de aprendizaje puede ser de 1 hora, 2 horas o 3 horas, presencial o virtual, como ustedes quieran trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta. Gracias. Ahí estamos a la orden. Maestra Barrientos. Muy buena tarde para todos. Muy interesante la temática del día de hoy. Con una pregunta. Yo manejo una secuencia didáctica, pero en otro formato. Para efectos de la tarea, ¿podría utilizar ese formato?
Recuérdense que como hay una plantilla estructurada, entonces la idea es que me trasladen precisamente de ese formato a la plantilla que está estructurada. ¿Por qué le digo esto? Porque hay un instrumento de evaluación. Entonces, en el instrumento de evaluación usted lo descarga, puede leerlo antes de hacer la plantilla y ahí ya puede complementar la plantilla. A la hora de decir, no es que el que usted esté utilizando está mal, le falta eso, porque yo no tengo ni conocimiento. Puede que esté excelente, pero si le falta alguna característica del instrumento de evaluación que voy a realizar, puede que en lugar de favorecerla, la perjudique. Entonces, mejor si nos estructuramos a la plantilla que yo estoy entregando, porque sobre ese hice el instrumento. Muy bien, muchas gracias, no hay problema. Gracias. A usted, maestra Barrientos. Bueno, si ya no hay otra pregunta, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, por estar en estos procesos de formación. Recuerden que estos procesos de formación también es con las finalidades de brindarles a ustedes herramientas, estrategias para el qué hacer en su docencia como tal. Entonces dejo con ustedes a la doctora Perla, que está cargada, que es la coordinadora de este proceso de formación. Bueno, estimados profesores, maestro Cristian, gracias por su excelente ponencia. Y pues nuevamente la invitación a que finalicemos ya el módulo 7, el módulo 8 que nos corresponde el día de mañana y en el que, como les mencioné al inicio, vamos a ver el complemento de nuestra planificación, que es el plan de trabajo, la metodología y mañana nos tocan los procesos de evaluación. Recordemos que ser docente es un privilegio, pero ser docente sancarlista es doble privilegio, pues tenemos la oportunidad de construir esos sueños de los estudiantes, somos agentes de cambio y tenemos la capacidad de influir positivamente en la vida de nuestros estudiantes. Pues deberíamos de ser ejemplo e inspiración y entonces esperamos que el curso completo de cualificación de mejora continua les aporte mucho para la docencia, tomando en cuenta que la docencia es una labor noble, desafiante y como mencionaba, tenemos la oportunidad de influir positivamente y moldear el futuro de la sociedad, no solo de nuestros estudiantes y de las comunidades de donde son, sino de la sociedad en general, ayudándolos a alcanzar sus metas, sus sueños, sus desafíos. Pues recordemos que los docentes somos pilares en la construcción de un mundo mejor. Y entonces los invito a que sigamos trabajando y nos vemos el día de mañana con el módulo 8 y cierre de este intensivo curso de cualificación de mejora continua. No olviden subir sus tareas en tiempo. Tenemos hasta el 8 de agosto para que ustedes puedan subir. El ideal es que vayan subiendo sus evidencias de aprendizaje Doctora, como corresponde. Pero específicamente el 8 cerramos plataforma y ya no pueden subir sus actividades. No importa si en la plataforma dice lleva un día de retraso, lleva 2 días de retraso, no. Lo importante es que usted entregue su situación de aprendizaje. Y la última, que es el día de mañana, pero les vamos a dejar desde mañana hasta el 8 para que ustedes completen lo que les haga falta para que nos dé tiempo a nosotros de calificar y el 18 de agosto ustedes ya tengan la acreditación de 48 horas de este curso intensivo. Así que les mando un abrazo, les deseo muchos éxitos y ahí estamos siempre atentos en el correo, en la plataforma y en el WhatsApp para apoyarlos en lo que ustedes consideren necesario. doctora, disculpe, solo con una molestia, ¿será que serían tan amables de habilitar, por ejemplo, desde ya lo que es el módulo que estamos trabajando actualmente? El detalle es de que lo que respecta a mi persona, o sea, finalizando el módulo, yo realizo la tarea porque es el único tiempo que me queda. Entonces, por ejemplo, el de ayer no se habilitó la tarea y creo que hasta hoy en la mañana, entonces como que se nos van acumulando y es lo que menos quiero yo de que se me acumulen las tareas.
Bueno, el módulo número 7 lo estaremos habilitando el día de hoy después de concluir esta sesión y así vamos a hacer con el último módulo que es el 8. Entonces, gracias, doctora. ahí estamos a la orden. Gracias por su participación. Tenemos la presencia de 305 profesores y tengo inscritos en la plataforma 457. Entonces, para que ustedes se comuniquen ahí y que puedan cumplir con sus evidencias de aprendizaje, les deseo muchos éxitos y siempre comunicación. Les mando un abrazo. Gracias, buenas tardes. Felicidades.